Entonces es evidente que cuando nosotros vamos a desarrollar y a meditar en esto, es evidente que cuando alguien tiene ese sincero deseo, el deseo de agradar a Dios y no a los hombres, será manifiesto en su vida muchas particularidades y evidencia que vamos a notar en este pasaje bíblico. Entonces vamos a ver estos detalles de estas 10 vírgenes, quienes se encuentran rumbo, aleluya, a encontrarse con el novio. Y mire y observe lo que dice en el verso número 25, el verso número 1 y verso número 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí cambia la forma expresiva en que Jesús habló. Él indistintamente algunas veces dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. En este caso, ahora el Señor está diciendo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Nos está hablando de algo particular, nos está hablando de algo muy importante que la iglesia tiene que entender y que debía de entender a través de los tiempos, y con más razón nosotros, esta iglesia del presente siglo y del presente tiempo profético, debemos de entender eso. O sea, dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En otra versión dice saliendo a recibir al novio. Ahora dice el verso 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Diga conmigo: 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. En otra traducción podemos leer: 5 de ellas eran sabias y las otras 5 eran insensatas. Entonces, cuando hablamos justamente de este pasaje bíblico, vuelvo a preguntar, porque es importante eso: ¿son todas estas personas que figuran en la parábola de las 10 vírgenes, son todas estas 10 vírgenes verdaderos creyentes? Esta es la pregunta que vamos a responder. Eso es lo que la Escritura nos va a enseñar. Eso es lo que este pasaje bíblico nos va realmente a revelar. Porque es de notar que, de acuerdo a lo que leemos texto por texto hasta llegar al texto número 13, es realmente este pasaje está hablando de una novia. Y era fácil identificar a una novia, según la narración de la parábola de este capítulo 25 de Mateo. Era fácil realmente identificar a una novia. Aquella novia era una dama que se distinguía entre el resto de las demás mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál era la forma que la distinguía dentro de las demás mujeres? Aquella que era la novia. Porque de acuerdo a lo que Jesús estaba enseñando en esta parábola, esa mujer preparada para realmente establecer un compromiso realmente de boda con su novio, es aquella mujer que tenía y cargaba una lámpara. Ella tenía un candelero, en otras ocasiones también se puede decir. Ella tenía realmente la lámpara, pero aparte de ella tenía un depósito de aceite de reserva. Ese depósito de reserva de aceite era para alimentar la lámpara cuando hubiera necesidad de que la lámpara, realmente el aceite se iba extinguiendo, para que al fin y al cabo la lámpara no se apagara. La misión de la novia era mantener la lámpara encendida, y evidentemente tenía una reserva de aceite. O sea, la lámpara, el aceite, y mediante el aceite la mecha que estaba en la lámpara y demás elementos, se producía una luz. Se manifestaba esa luz en su mano, dando a entender y revelaba ante todos los que la podían ver que ella era la novia, porque mostraba su verdadera identidad, mostraba su verdadera imagen. Por eso que aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la noche, evidentemente que tenía que tener la lámpara encendida,
donde quiera se desplazaba, podía saberse que esa era la novia. La lámpara era una luz. Esa luz alumbraba el perfil, la personalidad, la identidad y la imagen exacta de la novia. En esta parábola entonces vamos a ver quién dentro de las 10 vírgenes son verdaderamente la novia y quiénes no lo son. Entonces, cuando estamos leyendo ese texto, nos dice claramente que el reino de los cielos es comparado a estas 10 vírgenes. Toman sus lámparas. Las 10 vírgenes tomaron las lámparas. Las 10 vírgenes tomaron las lámparas. La escritura nos dice que nada, aleluya, está ocurriendo por una simple coincidencia, sino que hay un propósito divino. Y cuando nos habla Pablo acerca de una experiencia, de una esperanza bendita, eso tiene que producir en nosotros una intensa, aleluya, capacitación para prepararnos y para estar listos cuando esto ocurra. Con referencia a lo que he dicho al principio, con referencia al arrebatamiento de la iglesia. Es evidente y demarcamos, y lo hemos ya repetido varias veces, nadie conoce el día ni la hora, pero que podremos realmente saber basado en el cumplimiento de las vastas profecías de sus señales divinas que el Señor pudo anticipar y los profetas anticipar. Lo que sí podemos saber de acuerdo al capítulo 24, si nosotros somos conscientes y lo leemos, podremos saber cuándo el tiempo estaría cerca. Y esto lo que da énfasis en esta parábola. Con esta parábola vamos a considerar, número 1, Jesús continúa aclarando lo que significa estar listo para su regreso. Y cómo vivir de la manera no que nos agrade a nosotros, sino cómo vivir como iglesia de la manera que le agrade a Dios. Por eso que la historia de las 10 vírgenes es algo muy particular. Nos enseña que cada persona, escuche, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que cada persona es responsable de su propia condición espiritual. Lo hemos también demarcado el día viernes. Cada uno de ustedes, empezando por mi persona y empezando por y siguiendo por cada una de vuestras vidas, cada uno somos responsables de nuestra condición espiritual. No podemos acusar a otros, ni podemos realmente descansar en otros como que por medio de la oración de otro nosotros nos vamos a desarrollar. No, cada uno tiene particularmente que tener la lámpara encendida. Estas 10 vírgenes saben que el tiempo está cerca y por eso salen con el fin de encontrarse con el novio. Saben que el tiempo está cerca y salen con las lámparas encendidas con el fin de encontrarse con el novio. Y por supuesto, este encuentro es lo que ellas anhelaban, porque al venir el novio, evidentemente estaban cerca de lo que era la fiesta de las bodas. Y es evidente que esta parábola tiene que ver con la boda entre Cristo y su amada iglesia. En la cultura del tiempo de Jesús, en el día de la boda, el novio iba a buscar a la novia a su casa. Tenemos que entender por qué Jesús escogió esta parábola. En el día de la boda, el novio iba a buscar a la novia a su casa. Y una vez que la recogía, luego, junto con la novia, entraban en una manera triunfante, victoriosa, lleno de gozo y de felicidad, regresaban a la casa del novio, donde les esperaba el padre también del novio. Una vez que esto acontecía, allí, con el novio, la novia y el padre del novio, se celebraba la fiesta, y por lo general esta fiesta duraba 7 días. Escuche bien. Porque cuando nosotros tenemos conocimiento bíblico y ahora estamos viendo en detalle esta parábola, vamos a ver cómo cada parte de esto se ejecuta y se cumple de acuerdo a las profecías del libro de Apocalipsis. Así que una vez más, el verso número 1
nos dice que había 10 vírgenes. La segunda parte es que estas vírgenes tomaron sus lámparas y salieron al encuentro para encontrarse con el novio. El versículo número 2 dice: y 5 de ellas eran sabias. Observe esto, 5 de ellas eran sabias. Esta es la palabra común realmente de la palabra sabias. Algunas veces pensamos que se refiere el original griego a la palabra sofía. La palabra sofía es sabiduría, es ser sabio humanamente, naturalmente. Pero lo que el Señor está utilizando aquí no es ser sabia de acuerdo al origen de la raíz griega, sino que era diferente. Esa palabra, cuando la estudiamos y la analizamos, no tiene nada que ver con la sabiduría natural y humana, sino que es una palabra que nos habla de que esas mujeres eran sabias porque llegaron y tenían la actitud de pensar diligentemente. Escuche bien. Por eso el Señor dijo: estas mujeres son sabias, porque piensan diligentemente. O sea, pensar de acuerdo con los hechos y valiéndose de sabiduría y conocimiento para obtener un entendimiento correcto, no de una perspectiva humana y natural, sino de una perspectiva espiritual. ¿Están comprendiendo esto? Lo que la Escritura nos está diciendo es que 5 de ellas estaban pensando, o sea, estaban utilizando no la sabiduría sofía en griego, sino la sabiduría del conocimiento de Dios para ser diligente en su preparación. Esto es lo que realmente nosotros como iglesia tenemos que entender y comprender y discernir por el Espíritu. No podemos actuar según la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo es una sabiduría torpe, equívoca, imperfecta. Pero la sabiduría que procede de Dios es una sabiduría que nos hace ser responsables y diligentes en nuestra relación y compromiso con Dios. Ahora, ¿cuál conocimiento eran los que tenían estas 5 mujeres vírgenes que eran llamadas por el Señor en la parábola sabias o prudentes? Las instrucciones de Jesús, la palabra de Dios, las escrituras, es lo más importante para que el ser humano pueda alcanzar, estoy hablando a la iglesia, pueda alcanzar el conocimiento perfecto de parte de Dios. Por esa razón que las escrituras se hicieron realmente también parte de esas 5 vírgenes, y ellas eran entendidas. Por eso que se remarca la parte importante: 5 eran sabias. 5 eran sabias. Es importante que en esta mañana nosotros podamos discernir de parte de Dios en nuestra vida que cuanto más amor tienes por estudiar la palabra del Señor, cuanto más está comprometido tu vida en una relación íntima, personal con Dios, cuanto más está dispuesto a obedecer a Dios y no a los hombres, te conviertes en un hombre o una mujer sabia, no según el mundo, sino según Dios y su palabra revelada. Ahora, también había 5 otras mujeres, porque digo que hay 10. Y las otras 5 eran insensatas. Note lo que dice ese verso: eran insensatas. El verso número 3. Y el verso número 3 nos dice claramente: y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Eso demuestra que eran insensatas. No tenían la sabiduría correcta. No parecía haber mucha diferencia quizás en el verso número 1 entre ellas. Aparte, todas eran vírgenes, todas llevaban las lámparas, y las lámparas de todas, en esa primera instancia, todas las lámparas estaban encendidas. Tal vez la lámpara de las insensatas eran tan brillantes aparentemente como las lámparas de las sabias. Eso es lo que nos dice el verso número 1. Sin embargo, la diferencia pasaba inadvertida quizás por aquellos que escuchaban la parábola, pero fue un llamado de atención cuando el Señor comienza a hablar en el verso número 3.
Y el verso número 3 nos dice que la diferencia, nos marca la diferencia esencial que existe entre las sabias y las insensatas. Y el verso 3 nos dice que las insensatas tenían sus lámparas, pero ¿qué no tenían? Ayúdenme. Pero ellas no tomaron consigo, ¿qué cosa? No tomaron consigo aceite. La diferencia es la falta de aceite. La falta de aceite sería la ruina de sus lámparas, porque sin aceite no existe luz de lámpara. Si vamos a ver, claramente necesitamos los elementos necesarios para que se produzca, para que pueda producirse luz, pero el elemento más esencial de todo era aceite. Y las insensatas no pensaron en llevar reserva de aceite para que sus lámparas se mantuvieran encendidas. La diferencia es la falta de aceite. La falta de aceite es la ruina de las lámparas, inclusive en esta actualidad, de muchos llamados cristianos. Hay muchos miles de cristianos que sus lámparas se han apagado. Se han apagado sencillamente porque han dejado de entender que para mantenerse encendidos necesitan depender, como lo vamos a observar, el poder, la presencia realmente y la cobertura del Espíritu Santo. Puede parecer que algunos tienen vida, pero carecen de la verdadera vida, que es la obra eficaz de la gracia de Dios dentro de cada una de nuestras almas. Hay un brillo, hay un destello, pero no hay permanencia, a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros y esté dentro de nosotros. O sea, la emoción, el sentimiento, la alegría del momento, la expresión del momento, ese momento que sientes que todas tus emociones y sentimientos están en el nivel más alto, piensa que de esa manera te vas a mantener para enfrentar los días difíciles que estamos viviendo en esta actualidad presente. Sin embargo, cuando se extingue el aceite, la lámpara de una forma progresiva se va apagando. Y cuando se intente volver a emprender la lámpara, a menos que no haya aceite, esa lámpara nunca más realmente iluminará ni será encendida. Por eso esto nos habla de una demostración maravillosa. Y la pregunta de suma importancia: ¿se podrá resistir y permanecer en los tiempos actuales que vivimos sin aceite? Me estoy refiriendo sin la presencia continua del Espíritu Santo. De ningún modo. Sin esa presencia del Espíritu Santo, que es el aceite celestial, que solo el Espíritu de Dios puede suplir a nuestra vida para mantenernos fuertes, saludables y resistir a este mundo lleno de tantas imperfecciones, decadencia y perversión. Es difícil. Vamos a ver en este pasaje que habrá un énfasis sobre el aceite. Sí, este pasaje nos está hablando, es importante la lámpara, como he dicho, es importante todos los elementos, pero más importante es el aceite. El aceite se usaba en el Antiguo Testamento para ungir profetas, reyes y sacerdotes. Y muchas veces en la palabra de Dios, cuando alguien era ungido con aceite, el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento sigue trayendo esta enseñanza, significa la venida, la permanencia o el derramamiento del Espíritu Santo sobre una persona. Todos y cada uno de los que están escuchando esta palabra necesitan entender que necesitan del aceite, necesitan del Espíritu Santo. El aceite con frecuencia en la gran parte de la Biblia es comparado en las Escrituras con una conexión que hay entre el aceite y la simbología que hay como aceite dado y comparando al Espíritu Santo. Sabemos que esta luz que estaba en las lámparas, que la novia o esas novias sostenían, la distinguirían del resto de las mujeres que habitaban y vivían en la ciudad. Aquellas que portaban la luz, era la novia, era algo notable.
Era fácil de identificar. Ella se distinguía a sí mismo. ¿Y quién producía la luz? El aceite, porque sin aceite nunca habrá luz en la iglesia. Hoy en día lo mismo sucede. Es la obra del Espíritu Santo. Iglesia, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, en los adultos. Es la obra del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos. Porque el Espíritu Santo solo habita en creyentes reales, genuinos, verdaderos. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está lista para el arrebatamiento. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu el hecho de que estamos cercanos a ese evidente y glorioso evento de gloria. Alguien que ha recibido la gracia de Dios por la fe, que le ha dicho a las buenas nuevas de las noticias del Evangelio, que ha creído en el sacrificio, en la muerte y resurrección. Esto todo es importante, pero no lo podríamos comprender en la manera correcta como Dios desea que lo comprendamos si no tenemos aceite en nuestra lámpara y el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces vemos que había 5 vírgenes. Las vírgenes sabias, que habían considerado la situación y logrado un conocimiento adecuado y maravilloso, mientras que otras 5 insensatas no tomaron aceite para mantener sus lámparas encendidas. Ahora observe lo que dice el verso número 4. El verso 4 continúa diciendo de esta manera. Pero esto significa, en contraste a lo que dice el verso número 4. Dice, el verso número 4 nos está diciendo: mas las prudentes tomaron aceite. ¿Qué tomaron? Mas las sabias tomaron aceite. Tomaron aceite en sus vasijas. Yo no sé si pueden verlo aquí. Ahí va. Esto es como, más o menos para que entiendan la parábola. Tienen la lámpara está encendida, pero de repente ellas están poniendo aceite. Esa se llamaba vasija, un pequeño recipiente para mantener aceite. Eso no lo tenían las insensatas. Así que llegó el tiempo para que se distinguieran. Asimismo, para que se manifestara la luz, para mostrar que ellas eran la novia y que el Señor las iba a recibir, porque eso era una de las particularidades de la identidad que podía conocer la novia. Hay algo muy importante. No lo digo yo, sino que lo dice el mismo Señor en lo que está escrito, en la palabra de Dios. Y Él enseñó que nadie sabe el día ni la hora. Por eso que necesitamos aceite de reserva. Nadie sabe realmente, sino solamente el Padre, porque ni aun los ángeles saben el momento cuando este acontecimiento suceda. En contraste con lo que podemos realmente ver, tan importante para ti y para mí, es que a pesar de que desconocemos el día y la hora, la venida de Jesús en su primera manifestación de gloria, arrebatamiento, ocurrirá en el momento que menos, diga conmigo, que menos lo pensemos. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En el momento que menos lo pensemos. ¿Qué significa esto? Mucha gente cree que eso significa que su venida nos sorprenderá. Escuche bien. Muchos son los que creen que su venida nos va a sorprender. Y esto está bien, si lo entiendes correctamente. Mucha gente cree que estarán viviendo su vida normalmente y de pronto Jesús vendrá en el arrebatamiento y se llevará a su iglesia, lo que Pablo llama la esperanza bendita, como lo hemos repetido varias veces. Y esto sorprenderá a muchos por haber llegado antes de lo que pensaban. Eso es la manera común de pensar la mayoría de los creyentes, y es la forma como está realmente enseñando el Señor cuando está hablando acerca de esta parábola. Nos está diciendo claramente. Y esto realmente, este concepto no es del todo claro, no es de acorde a lo que el Señor está tratando de implementar en la enseñanza de las 10 vírgenes.
analizar esta enseñanza verso por verso, nos vamos a dar a entender y vamos a comprender que está dirigido a todos los creyentes fieles. Y al observar el verso 5 nos vamos a dar cuenta de algo. El verso 5 nos dice, y lo que nos dice, y tardándose, ¿qué dice? Lo tiene conmigo, lea, porque para que sepa que lo que estamos hablando es Biblia, es palabra. No es lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que yo puedo interpretar. No, es palabra. El verso 5 nos dice entonces claramente, de una forma muy impactante, y tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron las 5 insensatas. ¿Así lo dice? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice que todas cabecearon y todas se durmieron. Y cuando dice todas, es todas. Dice las 10 se durmieron. ¿Por qué? Porque ellas pensaban que el Señor iba a venir en el momento que ellos estaban pensando. Pero como el esposo se demoró y se tardó en regresar, se descuidaron. Recordemos a aquellos creyentes y cristianos que son de 30 años atrás, de 20 años atrás, de 40 años atrás. Lo más que se predicaba en esos tiempos era que el Señor venía. ¿Cuántos podemos levantar la mano? Lo hemos predicado, lo hemos enseñado, lo hemos escuchado por múltiples predicadores, pastores, evangelistas. El Señor viene, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Amén. Lo creemos de todo nuestro corazón. Pero a la mayoría de la gente hoy en día, como han predicado tanto año de que el Señor viene por su iglesia amada y esto no ha sucedido, hagamos como las vírgenes, cabecemos y durmamos todos. ¿Por qué? Porque el novio se demoraba. Entonces lo sorpresivo no es que haya llegado antes. Lo sorpresivo no es que el novio haya llegado antes de lo que ellas pensaban, sino que el novio se demoró en llegar y no llegó cuando ellas pensaban que tenía que venir. 1988, muchos comenzaron a decir, el Señor viene, la iglesia será trasladada. 2000 también lo dijeron. Y en el 2000 también lo dijeron. Y en el 1984 también lo dijeron. Y sucesivamente a través de la historia de la iglesia se repitió ese concepto. Pero cuando nosotros leemos ahora este pasaje bíblico de las 10 vírgenes, nos damos cuenta claramente el hecho de que lo sorpresivo no es que haya llegado antes de lo que ellos pensaban, sino que el novio se demora en llegar, porque solo eso está en la deidad gloriosa de nuestro gran Dios. Entonces vemos en el verso número 5 y leemos aquí que el novio se tardaba y que le ocurrió a todas las vírgenes. Lo que le ocurrió es que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, ¿sabe cuántos, hermanas, en la fe, cuántos creyentes están dormidos en esta hora? Dormidos espiritual y literalmente espiritualmente dormidos. Les dio sueño. Y todas, dice la Biblia, todas ellas se quedaron dormidas. A todas les dio sueño. Cuando dice que se durmieron, es un término, escuche, es un término temporal. Porque cuando usted duerme en la noche, usted despierta en la mañana, ¿sí o no? Cuando usted le da sueño, realmente usted duerme, descansa y se despierta, y ya entonces despertó del sueño. Pero dice el Señor está hablando, todas cabecearon, todas se durmieron. O sea, todas entraron en un proceso de un tiempo temporal. Es decir, el uso del tiempo determinado aquí demuestra que su sueño sería interrumpido, y que lo que interrumpiría el sueño es que el novio viene. Pero aquí hay una situación, por un lado esperanzadora,
pero por otro lado, desesperante. ¿Por qué? Porque el énfasis no está en que llegara antes de lo que se pensaba, sino más bien más tarde de lo que se había pensado. Pero en cualquier caso, esto sucederá, y eso lo tenemos por seguro, esto sucederá antes de la ira de Dios en la faz de la tierra. Mira lo que dice el verso número 6. El día viernes yo hablé de los 4 tiempos de vigilia: de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Ahora, nos dice el verso número 6. Y a la medianoche, ¿qué pasó a la medianoche? ¿Qué pasó a la medianoche? Y a la medianoche, ¿qué pasó? Se oyó un clamor: he aquí viene el novio, salid a recibirle. Y todas se despertaron de repente. Observe lo que estamos hablando. He aquí el novio viene, salid a recibirle. Y todas se despertaron. Es importante esto, porque la palabra del Señor que dice salid a recibirle no es una elección, no es una decisión, es un mandamiento, es una orden dada por el Señor. Es una orden dada por el Espíritu Santo. El Señor viene, salgan a recibirle. O sea, la iglesia tiene que estar preparada. Vayan y salgan a su encuentro. Esta es la segunda vez la palabra encuentro que utilizamos en el pasaje que hemos mencionado el día viernes y ahora día domingo. Y esta la palabra encuentro es otra vez que podemos observar. Encontramos esta expresión: salgan a su encuentro, salid a recibirle. Del mismo modo, los creyentes, los verdaderos creyentes, hombres y mujeres, deben levantarse en esta hora y salir. Debemos demostrar una respuesta. Eso es lo que enfatiza las Escrituras. Necesitamos demostrar y manifestar una respuesta. Esa respuesta es manifestar quién en verdad somos. No hablo de demostrarlo a Jesús, porque Jesús sabe quiénes son los verdaderos. Y también Jesús sabe los que no son verdaderos, porque Él conoce todas las cosas. Todas las cosas Él conoce de cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos levantarnos, necesitamos despertar totalmente y comenzar a hablar a otros creyentes, animándoles para que se preparen. Hablarles de una esperanza bendita. Será para dar testimonio. Noten lo que ocurre aquí en este pasaje bíblico. Una vez más, el clamor salió: he aquí el novio viene. Ustedes vayan y salgan a su encuentro, o salgan a recibirle. Mira lo que dice el verso número 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué dice? Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas. Se despertaron y prepararon sus lámparas con el fin de poder manifestar la luz, porque el novio no puede recibir a ninguna persona que dice ser parte de la novia si no tiene la lámpara encendida. ¿Por qué? Y es importante esto. La respuesta es en la propia palabra, la encontramos. Una novia se distingue a sí misma en que porta una luz que revela que ella es la verdadera novia. Verso número 8. Y las insensatas dijeron a las sabias, o a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, y si se apagan, el novio no nos va a recibir.
ellas no habían llevado aceite suficiente para sus lámparas. Algo muy irresponsable y muy descuidado e imprudente de parte de estas mujeres. Esto las caracterizaba a ellas de que no estaban preparadas, no estaban listas para lo que ellos pensaban que recibirían, lo que esperaban del novio. No hay evidencia, no hay ninguna evidencia de que ellas eran parte de la novia. ¿Por qué? Porque sus lámparas estaban a punto de ser apagadas, eran insensatas, además eran falsas candidatas para el reino de Dios y para la boda del Cordero. Mira lo que dice el verso número 8. Estas insensatas le dijeron a la sabia: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se está apagando, se está apagando, se está apagando. Yo quizás llego a pensar la desesperación de ellas cuando veían que su lámpara estaba a punto de la luz extinguirse. Se está extinguiendo. Ellas no podrán resistir lo suficiente para manifestar la verdadera identidad que tiene que poseer la novia. Porque ellas jamás fueron verdaderas creyentes. ¿Qué dice el verso número 9? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien id a los que venden y comprad para vosotras mismas. Si nosotros damos el aceite que tenemos en nuestra lámpara, corremos el riesgo, ni que ustedes ni que nosotros. Eso te demuestra que la relación con Dios no es todo lo que el pastor ore por mí, es lo que yo pueda orar por mi propia naturaleza espiritual y cristiana. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, mejor ir a los que venden y comprad aceite. Esto significa, en contraste con el deseo de las insensatas, que querían que las sabias le dieran de su aceite. Entendamos bien esta ilustración que el Señor está enseñando. En la misma podemos notar y ver claramente los principios de las leyes espirituales que Dios establece al enseñarnos esta palabra en la manera como estamos en este momento entendiendo. El apóstol Pablo dice, dando la evidencia de esta relación, de un pacto que tenemos con el Señor. La evidencia es que tenemos un pacto que hemos recibido por gracia. La evidencia que tenemos es que nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en qué, para que habite en nosotros, en cada verdadero creyente. Ahora, cuando el Señor dice ir y comprar a los que venden, no significa que ahora tú vas a pagar y vas a comprar, si es comparativamente el aceite con el Espíritu Santo, que tú ahora vas a comprar, como el Señor lo dijo, en un lugar que expendan para vender el Espíritu Santo, y tú vas a comprar el Espíritu Santo. No, eso fue un ejemplo. Yo no te puedo dar lo que hay en mí. Yo no puedo realmente darte lo que he recibido. Si tienes deseo, si tienes anhelo, si eres responsable, tienes que buscarlo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Puede un creyente dar? Pregunto. ¿Puede un creyente dar el Espíritu Santo a alguien que no es creyente? ¿Sí o no? ¿Puede un creyente dar el Espíritu Santo a alguien que no es creyente? No, porque hay principios divinos, leyes, reglas que el Señor ha instituido. No es nuestra función, ni tenemos la capacidad de hacer eso. Esto es una ley espiritual. El Espíritu Santo entra en la vida de cada creyente, en la voluntad de Dios, y esa es la ley que Él mismo estableció. No puedo yo tomar del Espíritu Santo que mora en mí y compartirlo con alguien más.
Yo puedo orar para que el Señor te bautice. Puedo orar para que el Señor te llene. Puedo orar para que la gracia de Dios, pero tú tienes que desearlo. Tú tienes que apetecerlo. Tú tienes que quererlo. Tú tienes que estar desesperado. Soy un muchacho, soy un joven, soy una muchacha en la iglesia, soy un niño, soy un adulto y todavía no he recibido el Espíritu Santo ni hablo en lengua. ¿Qué me está pasando? Me voy a quedar sin aceite. Tiene que haber deseo, tiene que haber anhelo, tiene que haber, aleluya, en cierta manera una profunda pasión. Yo no puedo tomar de lo que hay en mí para entregártelo a ti, porque entonces tú te quedas con aceite y yo me quedo vacío. Yo puedo orar por ti, sí. Puedo clamar al Señor como estoy diciendo hace un momento, pero tú tienes que desearlo. Tú tienes que desearlo. Jóvenes, ustedes tienen que desear el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Ustedes tienen que anhelar comunicarse con Dios a través del lenguaje del Espíritu. El hablar en un lenguaje, el lenguaje del Espíritu es el lenguaje de otras lenguas. ¿Qué está pasando a una gran parte de la iglesia que se está quedando sin aceite? Y como el esposo tarda, el novio tarda en venir, cabecean y comienzan a dormirse en el letargo de la indiferencia y el abandono de su relación con Dios. Esto es simple. Debemos de entenderlo. Podemos comprender. Esto es algo que debemos de comprender la iglesia del Señor. Y Él nos está hablando. Es algo individual. Cada persona debe recibir el Espíritu Santo, basado en lo que Dios revela en el mensaje del Evangelio. Entonces las sabias le dijeron: vayan ustedes en cambio a quienes lo venden, cómprenlo para ustedes. Y vuelvo a decir, esto es una palabra sencillamente. No es que existan hoy en pleno siglo XXI vendedores de Espíritu Santo, aunque algunos se han convertido en eso, sino que quiero decir que deben recibir de la manera adecuada en sus vidas. Porque hay algunos que caen sumidos en la ceguera, en la ignorancia y el descuido espiritual. Cuando usted escuche a un predicador, sea quien sea, y le dice: dame tanto dinero para que yo te dé lo que yo tengo del Espíritu, reprenda al diablo y a los demonios. En primer lugar, el Espíritu Santo no está a la venta de nadie. Y segundo, el Señor no puso a ninguno como vendedor del Espíritu Santo. Eso dado por gracia. Aquello que reúne las condiciones. El Espíritu Santo en este pasaje, aleluya, que nos está refiriendo es, aleluya, el aceite que necesitamos. El aceite que necesitamos. Porque manifestará tu fe y serás guiado por su presencia. Él te va a guiar, te va a levantar y tendrás un testimonio que te va a distinguir, aleluya, y te va a diferenciar del resto del mundo. Sí, aquellos que tienen pacto verdadero con Jesús son la gente que están dependiendo del Espíritu Santo. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo. Pero mientras ellas iban a comprar aceite, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró. ¿Qué dice? Y se cerró. Diga conmigo, ¿qué dice? Se cerró la puerta. ¿Qué pasó luego que estas insensatas se fueron a comprar? Dice, el novio llegó, Jesús llegó. Y aquellas que estaban descuidadas no pudieron experimentar esa gloriosa manifestación del novio. Las vírgenes sabias nos dice que en cambio, aleluya, ellos entraron con el novio a la casa del Padre.
aquellas que estaban listas, aquellas que estaban preparadas, aquellas que estaban responsables, aquellas que mantenían aceite de reserva. Tenemos que atender esta palabra y este mensaje. Cuando piensas enteramente de acuerdo con la palabra de Dios, cuando meditas en las Escrituras, cuando amas a Dios, eso te hará estar listo y preparado para irte con Él. Este es el pensamiento que debería haber en todos y cada uno de nosotros, el más pequeño hasta el mayor. En dejar de servir al Señor, no es la razón. El no servirle no es la mejor elección. Tendría que ser todo lo contrario. Ahora es más que nunca, sabiendo que Él está cerca, es cuando más tu lámpara tiene que estar encendida. Este pensamiento es lo que tiene que saturar nuestra vida, que tiene que saturar nuestra vida, nuestra mente, porque esto manifiesta sabiduría. Y estas vírgenes prudentes, sabias, estaban preparadas. Te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para el arrebatamiento como un verdadero creyente? Esto es una ley espiritual. Es una ley espiritual. Porque de momento cuando la gente se dé cuenta, será demasiado tarde, porque el novio ya llegó y se llevó a la iglesia que estaba preparada. Tú que fuiste redimido, que fuiste redimida, estarás con Dios para siempre. Estarás por siempre con Dios y con Jesús. Y por esta razón hay un nombre que se llama Redentor, que se llama Jesús, el único que te puede dar el derecho para experimentar este acontecimiento extraordinario. Proféticamente, Jesús también lo llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros y Él en nosotros. Dios está con nosotros y Él está en nosotros. Dios nos habla de una relación de perdón, de reconciliación, de restauración, redentora, claramente, de una forma especial. Lo importante es estar listo, porque dice que todas entraron, las 5 entraron. Pero lo más lamentable, y esto lo vamos a continuar diciendo más adelante, se cerró la puerta. Cuando Dios cierra, no hay hombre que abra. Y llegará un momento que la puerta de oportunidad se va a cerrar. ¿Quién cerró la puerta del arca en los días de Noé? Dios mismo. Y cuando la gente gritó porque el agua crecía desmedidamente y comenzaron a ahogarse y a morir, entonces golpearon la puerta, pero Noé no pudo hacer nada, porque quien cerró esa puerta fue Dios mismo. La puerta de salvación, que es Cristo Jesús Señor nuestro, está todavía abierta para que la gente pueda entrar, pero llegará el momento que la puerta está a punto de será cerrada. Cerrada la puerta, nadie más podrá entrar. Hay un tiempo, el tiempo de más de 2000 años de historia de gracia que Dios ha concedido a esta humanidad. No sabemos cuánto tiempo más. Todavía el Señor seguirá dando tiempo de gracia, pero es evidente que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y cuando la puerta se cerró, vinieron las otras vírgenes. Ábrenos, Señor, ábrenos. Y el Señor dijo: no les conozco, no les conozco, no les he conocido en el pasado, no les conozco en el presente, no los conoceré en el futuro. Y sabe una cosa, el apóstol Juan dice: ellos salieron de nosotros porque nunca fueron parte de nosotros. Es decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. ¿Qué más falta el Señor decirte para que despiertes y no te pase como las vírgenes insensatas, sino como las sabias que tuvieron sus lámparas encendidas en todo momento y no dejaron que el aceite se extinguiera jamás? Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Medita en esta palabra. Medita en este momento en la palabra que estás escuchando. Las insensatas quisieron entrar, pero el problema es que quisieron entrar en un momento incorrecto en que ya era demasiado tarde. Dile: Señor, despiértame. No deje que comience a cabecear y a dormirme en sueño profundo espiritual, cuando debería de estar despierto, amándote y buscándote de todo mi corazón. Porque somos parte de una iglesia. Y el ser parte de una iglesia en original griego significa eclesia. Y la palabra eclesia significa los llamados de afuera. Los afuera de este mundo. Los que están fuera de Babilonia. Porque vivimos de manera diferente a Babilonia. Y vivimos de manera diferente al mundo en su propio pecado. Esto no lo olvides. Ora al Señor allí donde estás. Comienza a orar. Comienza a clamar en la presencia del Señor de una forma especial y maravillosa. Y recuerda lo que Él dijo a una de las 7 iglesias en Apocalipsis. Dijo: acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate lo que has oído, lo que has guardado. Y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo quiero que hables con Dios ahora. Habla con Dios. Habla con Dios. Conversa con Él antes de irte de esta casa. Conversa con Él, habla con Él, dialoga con Él. Examínate en todo tu ser, de acuerdo a lo que la palabra del Señor te está hablando. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Piensas que es simplemente venir de vez en cuando? ¿Escuchar de vez en cuando? ¿Orar de vez en cuando? ¿Leer la palabra de vez en cuando? ¿O es algo que el Señor te está diciendo? Tienes que tener aceite de reserva. El Espíritu Santo dice que nos da la capacidad porque Él nos da sin medida. Sin medida. Cuanto más le buscas, más recibes. Cuanto más recibes, más depósito hay en ti. Y cuando más depósito hay en ti, más te asemejas a las mujeres, a la novia prudente, a la novia sabia, a la novia responsable, a la novia que es capaz de mantener las lámparas encendidas en todo momento, en todo tiempo. He aquí, Él viene. Salid a recibirle. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, viviendo de una perspectiva espiritual correcta. Le puedes decir: Señor,
Ayúdame a hacer esa vida sabia, esa vida responsable, que te ame entrañablemente, te ame profundamente. Yo quiero que levantes tu voz y hables con Dios. Levanta tu voz y habla con Él. Joven, habla con Él. Muchacha, habla con el Señor. Papá o mamá, habla con Él. Abuelo o abuela, no importa la edad que tengas, dile: Señor, yo te necesito. Quiero que mi lámpara no se apague nunca. Porque cuando la luz de tu palabra, que es lumbrera a mis pies, que es lumbrera a todo mi ser y lámpara a mis pies, y lumbrera a todos mis caminos, está alumbrando y está encendida, eso me da una verdadera identidad como amada del Cordero. Eso me da una verdadera identidad como parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Padre, permite que esta palabra pueda producir el hacer como el querer de tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que en este momento extiendas tus manos de autoridad, tu mano de poder, tu mano de gracia. Que levantes al que está caído, que fortalezcas al que está débil en la fe, que sanes al que está enfermo. Que toda opresión en que el enemigo quiere que la gente pueda ser, Señor amado, sometida, pueda ser reprendido y deshecho. Reprendemos las enfermedades, las dolencias, las opresiones, las cadenas, las ligaduras del alma. Sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean libres en el nombre de Jesús. Toca cada vida, Señor, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Oh, Sherekendaramasalaya. Señor, bautiza con el Espíritu Santo. Señor, llena con el poder del Espíritu Santo. Si usted todavía nunca ha recibido esa profunda llenura del Espíritu Santo en su vida, no tenga temor levantar sus manos y decir: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu Santo. Lleno. Tener aceite de reserva. Tener aceite de reserva es sumamente importante para irnos con el amado. Lo único que sabemos, que está cerca, que está cerca, y que en cualquier momento el Espíritu Santo puede hablarnos y decir: tu amado viene. Ven, iglesia, tu amado viene. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si el Señor te está hablando, dile: Señor, perdóname, ayúdame a ser responsable, ayúdame a serte fiel, ayúdame, Señor, a estar comprometidos. Sí, a estar comprometidos. Ya vamos a terminar, pero quiero que todos ustedes estén orando al Señor y estén clamando al Señor ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Adórale, adórale, siéntete libre para adorarle, siéntete libre para adorarle. Te estoy hablando de una boda, y en la boda siempre hay alegría. Te estoy hablando de un banquete, y en el banquete siempre hay alegría. Te estoy hablando de una fiesta,
Y en una fiesta siempre hay alegría. No hay por qué estar amedrentados, ni tristes, ni melancólicos, ni cabizbajo, ni debilitados, ni soñolientos. No, no, no. Cuando estamos y somos invitados a una boda, nos ponemos la mejor ropa, el mejor traje, la mejor vestidura. Pero esto es más que una boda común. Es la boda del Cordero con su amada iglesia. Oh, aleluya, 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 aleluya. Adórale con libertad del Espíritu. Adórale con la libertad del Espíritu. Adórale con la libertad del Espíritu. Adórale con la libertad del Espíritu. Oh, aleluya. Aleluya. Adórale porque eres parte de la amada. Eres parte de la novia. Eres parte de los que tienen la lámpara encendida. Maranatha, ahora ven. Maranatha, ahora ven. Tiene la lámpara encendida. Rasga el cielo y mantén desciende. Reserva de aceite. Maranatha, ahora ven. Para que tu lámpara no se apague. Mantén reserva de aceite. Para que tu lámpara no se apague. Deja de poner tus ojos en los hombres, en los errores, equivocaciones. Y piensa poner tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en el autor y consumador de la vida. Maranatha, ahora ven. Maranatha, ahora ven. Maranatha, ahora ven. Vamos a cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en gozo, nuestras lágrimas en regocijo. Cambiamos el lamento por baile, la tristeza por gozo. Y Maranatha, Maranatha, ahora ven. Maranatha, ahora ven. Sí, Señor, sí, Señor. Maranatha, ahora Sí, Señor. Jóvenes sean llenos del Espíritu. Jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Hombres sean llenos del Espíritu Santo. Mujeres sean llenas del Espíritu Santo. Niños sean llenos del Espíritu Santo. Maranatha, ahora ven. Oh, rababai, catarabai, catarabai. Y rababai, shendelemaya. Adórale. Aleluya. Cielo y desciende. Adórale, adórale, adórale. Maranatha, ahora ven. Adórale, adórale, porque Él viene, 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 porque Él viene. Maranatha, 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 Maranatha. Él viene, Él viene, Él viene. Oh, Rabacatalaba. Rasga el cielo y Y desciende. Rabacatalaba, Shataraba. Maranatha, Y ahora Rabacatalaba. Es el tiempo de búsqueda, es el tiempo de clamor, es el tiempo de estar despierto, es no permitir que el diablo nos adormezca en el sueño de la indiferencia. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará. Aleluya.
y ramando la bozoya. El que ha de venir vendrá y sin duda que no tardará. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya, aleluya. Oh, mamá. Se lleno, se lleno. Recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Mamá, que talaba shotoya. Iribakaya de Rabakatorobo Sharaya. Irimamama sotori bakateremendo. Marikia Rabatorobo Seterebeya. Irimanamaya mandere bakatoroboya. Rimanso chiatera maya, irimasa que te reveño roboya la maya. Lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, con lámparas encendidas, esperamos por ti. Delante de tu presencia, díceselo a Él, te amo, Señor, te amo, te amo, te amo, Señor. Gracias por revelar a mi vida la importancia de estar preparado para cuando tú regreses en busca de tu novia amada. Hirimarama, Hiramarama, Shirima, Kirimonimo, Shere. Hirimarama, Kidelemo, Sherara. En esta íntima y profunda comunión que estamos, nos despedimos en este día, pero no de su presencia, sino de este lugar, orando al Señor y dando gracias siempre. Recuerda, medita, reflexiona, porque la voz del Espíritu es:
Mantén tu lámpara encendida y mantén aceite de reserva, no de dependencia continua del Espíritu Santo.